Hoy quiero hablarles sobre el bautismo, un tema para entender de la palabra de Dios. El bautismo es importante y muy importante para un cristiano. ¿Cuándo se debe bautizar un cristiano? Cuando acepta al Señor como su Salvador. ¿A cuánto tiempo se debe bautizar? ¿A 1 año? ¿A 2 años? ¿Qué dice la Biblia respecto al bautismo de las aguas? Quiero explicarles sencillamente para poder entender, pero debes tomar con mucho cuidado y con mucha calma. El bautismo es muy importante para la vida de un cristiano. Jesús dijo en su palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo complementa a nuestra salvación. Muchos piensan que el bautismo no tiene importancia y hasta temen bautizarse. Dicen: todavía no me quiero bautizar, tal vez voy a pecar todavía. Vamos a ver a la luz de la Biblia qué dice sobre el bautismo. Los siervos de Dios en la antigüedad se bautizaron a los 3 días. En ese mismo instante vamos a abrir la palabra de Dios. Dice en el libro de San Marcos capítulo 16, verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primeramente es creer en Jesucristo. Aquí primeramente es reconocerse a sí mismo que uno es pecador y debe aceptar a Cristo en su corazón e invitar a Jesucristo para que Él venga a morar a su corazón. Y luego viene el bautismo. Primeramente es creer, como dice la palabra: el que creyere y luego fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Primera Pedro 3:21 dice de esta manera: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para Dios, por la resurrección de Jesucristo. Aquí dice Pedro: el bautismo que corresponde ahora, es decir, a nuestra vida espiritual, nos salva. Sí, el bautismo es el complemento de nuestra salvación. Pero dice ahí: no quitando las inmundicias del cuerpo, de este cuerpo carnal, de este cuerpo mortal. El bautismo no quitará la suciedad del cuerpo, como que cuando uno va a ducharse y luego saca las inmundicias del cuerpo. No se refiere a eso como dice la palabra, sino como una aspiración de una buena conciencia. Sabes muy bien que con el bautismo enterramos, morimos para el mundo. Jesucristo murió y resucitó. Asimismo, este bautismo simboliza: cuando uno se bautiza, muere para el mundo, sumergido bajo del agua, cubierto por las aguas, y luego sale a la superficie, naciendo a una nueva vida. Aunque en el momento de nuestro arrepentimiento hemos nacido en Cristo Jesús. Como también Jesús enseñó: el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede ver el reino de los cielos. El bautismo limpia también nuestra conciencia, nuestros pensamientos, porque ahí está la conciencia que uno maquina. La conciencia es mala. Aquí mismo dice la Biblia, como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero en otra versión dice: pedimos que Dios nos limpie de nuestra conciencia en el bautismo. Leamos en la versión Dios habla hoy el mismo pasaje, pero aún desde el verso 20 para entender mejor. Dice así: cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Esto es el diluvio universal que Dios derramó el juicio en los días de Noé. Leamos verso 21. Y aquella agua, es decir, las aguas del diluvio en los tiempos de Noé, representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Aquí vemos
qué tan importante es el bautismo para un creyente para complementar nuestra salvación en Cristo Jesús. Por eso dice, pedirle a Dios que nos limpie de nuestra conciencia por medio de las aguas en el bautismo, por la resurrección de Jesucristo. ¿Y de qué manera? Resucitamos también juntamente con Jesucristo con el bautismo. Colosenses 2:12, sepultados con Él. ¿Con quién? Con Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando uno se bautiza, muere para el mundo, para el pecado, mueren las obras de la carne, se limpia la mala conciencia y ha dado un paso muy importante en su vida espiritual, resucitando juntamente con Cristo para la gloria eterna. ¿Te das cuenta? El bautismo no quita la suciedad del cuerpo de este carnal, quita la mala conciencia. La Biblia necesita un estudio exhaustivo, muy minucioso y guía del Señor, porque la palabra es pura y no podemos torcerlo. Lo que la Biblia dice hay que hacerlo, hay que obedecer. Ahora vamos a ver el bautismo del eunuco. Esto fue sorprendente. Se bautizó en un momento. Algunos quizá dudan, o cómo piensan bautizarse, de qué tiempo, de 1 año, de 2 años. Pero si acudimos a la Biblia, en la Biblia no encontramos en ninguna parte que un cristiano se debe bautizar después de 1 año, después de 1 semana o a 5 años. No lo encontramos. Solamente la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí vamos a ver 3 personas que se han bautizado ese mismo momento. Vamos a verlo. Hechos 8, 36 a 40 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si creyes de todo corazón, vean esto, primero es creer, si creyes de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, eunuco le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38. Y mandó parar el carro. Enseguida eunuco o Felipe mandó parar el carro, porque estaban yendo en carro, Felipe y eunuco. Felipe había subido por el impulso del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y eunuco estaba yendo, leyendo el libro del profeta Isaías. Bueno, volvamos al tema. 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. Aquí vemos sorprendentemente un bautismo sobre la marcha, al momento. Cuando eunuco estaba leyendo en su carro y Felipe subió por la guía del Espíritu Santo al carro, Felipe le pregunta, ¿entiendes pero lo que lees? Y eunuco le contesta, si alguien no me enseñare cómo podré entender. Y luego iban conversando así. Y de repente ahí ven agua. Y eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eunuco ya nomás quería bautizarse. Pero primeramente le pregunta a Felipe diciendo, ¿crees en Jesucristo? Si verdaderamente crees con todo corazón, bien puedes. Y en ese momento eunuco le dice, sí creo que Jesucristo es el Señor, es el Salvador del mundo. ¿Qué impide? Dijo. En ese momento eunuco estaba en buena comunión con el Señor, porque eunuco había venido a Jerusalén a adorar y se estaba yendo después de haber adorado a Dios. Y no había impedimento de ninguna manera. Y descendieron en ese momento, mandó a parar el carro y descendieron al agua y se bautizó sobre la marcha, al instante. Con esto puedes comprender, no hay tiempo limitado para ser bautizado. Primeramente es creer, con todo corazón. Tampoco puedes tomar el bautismo como un juego, no puedes tomar como chiste, como broma. Dios te puede juzgar. El bautismo es el complemento de nuestra salvación.
Algunos dicen, todavía no te bautices, no me bautizaré, voy a pecar. Sin bautizarse o con bautizarse, no puedes pecar delante de Dios. Debes temer a Dios. El bautismo no es para no pecar ya. Tampoco el no ser bautizado, tampoco es para pecar. No lo podemos hacer. Aunque tenemos fallas, tenemos errores en esta vida. Por eso hay que clavar cada día a la cruz para hacer morir las obras de la carne. Aquí entendemos una cosa también. Eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? No le impedía nada. Ahora vamos a entender aquí. Algunos pueden bautizarse con impedimento en su vida espiritual. Quizá puede estar enojado, o puede no perdonar a su prójimo, o puede estar en fornicación, en adulterio, y así no se puede bautizar de ninguna manera, porque hay algo que impide. Por eso dice aquí, ¿qué impide? Puede impedirte tu enojo, tu falta de perdón, tu amor al mundo, tu fornicación, tus pecados te pueden impedir bautizarte. Para bautizarse hay que estar en plena comunión con el Señor, en temor y en temblor. Y así puedes bautizarte y nada te impedirá. A veces se bautizan sobre pecado y no conviene. Puede ser juzgado, aún puede ser castigado de parte de Dios. Vamos a otro pasaje, vamos a ver otro personaje que se ha bautizado al momento. Vamos a estudiar ahora del bautismo del carcelero. Silas y Pablo, encarcelados. Pero Dios hizo un gran milagro o una obra grande estando Pablo y Silas en la cárcel. El carcelero se arrepintió y se bautizó esa misma noche, él y su familia. Con razón dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque depende mucho del padre de familia, del líder del hogar, de la cabeza de la casa depende mucho, porque el marido es la cabeza del hogar, es jefe. Y si él se arrepiente, fácil va a poder conducir a su familia a los pies de Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a estudiar. Hechos 16:30 adelante dice. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero sacó a Pablo y Pedro fuera y temblando dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque el carcelero había temido mucho, porque un gran terremoto había pasado esa noche. Las puertas se habían abierto y las cadenas se soltaron de Pablo y de Silas. Un gran poder de Dios. Y carcelero pensó, ¿por qué no se han ido estos? ¿Por qué no escaparon? Siendo ellos yo me escapo y están aquí de pie. Porque el carcelero quiso matarse, tomó una espada y dijo, me voy a matar, porque se han escapado los presos. Y Pablo gritó, carcelero, no te hagas ningún daño, aquí estamos de pie. Y eso le causó gran temor al carcelero. Y ese fue el motivo para que se arrepintiera este carcelero y su familia. Sigamos leyendo. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Aquí hay otra palabra verdadera. Primero es creer en Jesucristo. Primero es reconocerse a sí mismo que uno es pecador y necesita el perdón. Necesita que Cristo venga a su corazón y el lavamiento de sus pecados. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, del carcelero. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. A Silas y a Pablo les lavó. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ves el poder de la palabra? El carcelero se arrepintió porque él ha visto un milagro grande, una obra tremenda en la cárcel. Seguramente el carcelero dijo, sí, Dios existe, verdaderamente hay Dios. Porque estos presos no se habían escapado. Porque imagínense las puertas abiertas en la cárcel y estar preso ahí adentro y no escapar. Sería necio, ¿no? ¿Quién se escaparía? Pero en este caso, Dios estaba obrando grandemente. El carcelero esa noche aceptó a Cristo. Primeramente creyó en Jesucristo y se bautizó esa misma noche. Él y su familia, con todos los suyos. Así es el poder del Evangelio. Con esto también vemos que no hay tiempo, ni años, ni límite para bautizarse.
Uno debe creer, reconocerse pecador, creer en el Señor Jesucristo. Y si hay agua en ese momento, puede bautizarse. Si no impide nada, por supuesto. Si no tienes impedimento, si no estás enojado, si no tienes rencor contra alguien, o tienes problemas de fornicación, de adulterio, puede haber otros motivos que te pueden impedir bautizarte. Y en ese caso no lo puedes. Tendrás que arreglar primeramente este problema, solucionar delante de Dios con arrepentimiento y perdón, y luego nada te impedirá bautizarte. Vamos a ver el bautismo de Pablo. ¿De qué tiempo se ha bautizado Pablo? Vamos a leer en Hechos, vamos a ver el bautismo del apóstol Pablo. Para entonces era Saulo, estando en el camino de Damasco, yendo a perseguir a los cristianos, él recibió esta revelación, este llamado del mismo Señor Jesucristo, escuchando la voz audible de Jesucristo, que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso fue tremendo a los oídos de Pablo, y cegaron los ojos a aquella luz del mediodía. El sol estaba dando en su fuerza, dice la Biblia, pero la luz de Cristo opacó el día, la luz del sol, y dejó a Pablo con escamas en los ojos. Le volvió ciego. ¿Te das cuenta? El poder de Cristo, así también es poderoso su palabra, y también Cristo seguirá siempre el mismo por los siglos de los siglos. Leamos entonces en Hechos para conocer el bautismo de Pablo. Leemos aún desde el verso 8 adelante. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días. Estuvo 3 días en Damasco, sin ver, y no comió ni bebió. En el libro de los Hechos 22:16 dice: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí vemos que Pablo se bautizó después de 3 días. Pablo pudo bautizarse en ese mismo instante también, apenas entró a Damasco. Pero, ¿por qué no se bautizó? Porque en sus ojos estaban las escamas. Porque el Señor le había puesto escamas con esa brillante luz de Cristo Jesús, y no podía bautizarse. 3 días estuvo en Damasco. Aquí un poquito más tiempo tal vez. Pero Pablo pudo bautizarse en ese mismo momento. Seguramente le ha impedido su ceguera, las escamas, que no pudo bautizarse en ese momento. Las escamas en los ojos de Pablo no era impedimento de pecado, más bien la gloria de Jesucristo se manifestó en Pablo. Pablo ha estado meditando en los 3 días, ha estado seguramente orando, clamando, humillándose a Dios, y luego de 3 días se bautizó. Esto es sorprendente. Primeramente Dios restauró sus ojos a Pablo, que estaba impidiendo que se bautice. A punto de bautizarse, Dios les restauró la vista. Cayeron como escamas de sus ojos, dice la Biblia, y levantándose en ese momento se bautizó. Aquí entendemos bien claro la escritura. Impedía a Pablo sus escamas en los ojos. No podía bautizarse ciego. ¿Te das cuenta? Entonces, en la vida de un cristiano, si algo impide, no te puedes bautizar. Inclusive puedes acarrearte maldición. Me refiero a los pecados que puedes estar cometiendo en tu vida espiritual, o estando en una falta grave o falta leve también. Es necesario reconciliar, arreglar con Dios y también estar en paz con el prójimo. Si físicamente está imposibilitado de bautizarse, también no podrá bautizarse, porque hay algo que impide. Eso solamente el Señor los guiará, y con la guía del Señor uno se podrá bautizar si algo impide o no. Tal como dijo Eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entendemos que nada le impedía a Eunuco que se bautizara, y así cumplió el mandamiento del Señor. Entonces,
el bautismo es tan importante para la vida de un cristiano. Lava la mala conciencia del corazón de un cristiano y complementa a nuestra salvación. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por último, recuerden, somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, comencemos a andar en vida nueva. Todos los que habéis oído este mensaje del bautismo, bautícense. Así cumplirán el mandamiento del Señor, y también el bautismo será un complemento para su salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, ahora conocemos que el bautismo no tiene tiempo ni límite. No puedes poner pretexto, me bautizaré nomás después de un año. Todavía estaré un poco más, quizás voy a pecar todavía. No puedes hacerlo esto. Tienes que bautizarte y tienes que ver, pero este bautismo serio, con temor y temblor a Dios. No puedes bautizarte a la locura ni puedes tomar a la ligera. El bautismo es tan importante para la vida de un cristiano. Es el complemento de nuestra salvación, como dice en la palabra. Aún lava la conciencia, la mala conciencia de nuestra vida, de nuestro corazón, como dice la palabra. Doy gracias a Dios. Hemos aprendido un poco más de la palabra de Dios sobre el bautismo. Dios los bendiga mucho. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego.